político. Esto pues se trata de una rueda de prensa, la primera que van a dar todos estos voceros, luego de que el día de ayer el propio Enrique Capriles Radonsky anunciara quiénes iban a ser los integrantes de quienes van a liderar este comando de campaña de cara, por supuesto, a las elecciones del próximo 14 de abril. Entre otras cosas, vamos a conocer cómo va a funcionar, en qué va a consistir esta actividad que va a comenzar, según el cronograma electoral, el próximo 2 de abril, pero ya el propio candidato por parte de la unidad habría anunciado el domingo pasado en rueda de prensa que él podría iniciar los recorridos por toda Venezuela durante esta semana. Ayer también decía que iba a recorrer los 23 estados de nuestro país en estos 10 días de campaña electoral. Ya Henry Falcón se dispone entonces casi listo para comenzar entonces a darle a conocer a todos los venezolanos en qué va a consistir esta serie de actividades como parte de la estrategia política de cara a las elecciones del próximo 14 de abril. Estamos solamente a la espera de que ya él comience a hablar para que todos ustedes puedan escuchar en qué va a consistir esta campaña. Se trataría de la segunda de cara a la presidencia de la República que realiza Enrique Capriles Radonsky, la primera, como todos saben, el pasado 7 de octubre, donde pues en su periodo de campaña política, vale recordar, que recorrió en varias oportunidades, hizo incluso 2 o 3 vueltas a todos los estados de Venezuela, visitando así más de 300 poblaciones de cada una de las entidades de nuestro país. Estamos a la espera entonces de que inicie esta rueda de prensa donde vamos a conocer todos los detalles de qué va a consistir ahora la estrategia que va a explicar la oposición, la Unidad Democrática de cara a las elecciones del próximo 14 de abril. Eso lo va a anunciar el jefe de este comando de campaña, Henry Falcón, quien ya toma la palabra y le vamos a permitir que escuche. Bien, muy buenos días, bienvenidos todos a esta conferencia de prensa. Sonido. Ok, ahora sí. Bien, sean bienvenidos todos a esta conferencia de prensa que vamos a dar en la mañana de hoy. Espero que este encuentro pues nos permita informarle al país nacional sobre no solo la organización de nuestro comando de campaña, sino también algunos detalles de interés nacional. Creemos de manera determinante que todo ciudadano sea consciente pues de la alta responsabilidad que nosotros asumimos. Por ello, primeramente yo en lo particular quiero agradecerle a nuestro hermano y amigo Enrique Capriles, a las organizaciones políticas y sociales que nos acompañan en esta senda de construir un camino democrático para Venezuela, por la confianza que han depositado en nosotros para iniciar esta campaña que es muy compleja. Sin duda alguna va a ser una campaña muy exigente, pero que requiere de todos nosotros un alto nivel de compromiso para poder de esta forma mancomunar todo el esfuerzo necesario y posible para que nosotros coronemos, Dios mediante, con el concurso de todos los venezolanos, sin ninguna excepción, una batalla que tenemos por delante en las condiciones que ya el propio candidato Enrique Capriles Radonsky les ha planteado a todos ustedes. Es el momento de que todos los venezolanos asumamos esto sin titubeo, sin compromiso. Nosotros desde este comando de campaña tenemos no solamente la convicción, sino la mejor disposición y la voluntad de generar una acción envolvente donde podamos incluir a todos los sectores. Este será un comando de campaña y en efecto así hemos comenzado a trabajar, donde el desempeño, el trabajo, pero también la diversidad, la pluralidad, la amplitud y el encuentro con todos los sectores
nos permita no solamente recoger sus sentimientos y sus expectativas, sino también el concurso necesario, repito, en la construcción de una patria de todos los venezolanos por igual. Quiero, desde aquí al comando Hugo Chávez, expresarles que esta campaña va a ser una campaña sin duda alguna donde vamos a generar altas contradicciones. Esperamos que las mismas sean fructíferas para el país. Una campaña seguramente de mucha confrontación, pero que también aspiramos que esa confrontación se den en el marco del respeto civilizado, de manera que nosotros podamos interpretar de manera fehaciente las aspiraciones de la mayoría de los ciudadanos de este país que están reclamando paz, tranquilidad y, por supuesto, resolución a los problemas más sentidos. Nosotros aspiramos, y por eso desde aquí también nuestro mensaje a los familiares del señor presidente de la República, lamentablemente fallecido, nuestro mensaje una vez más de solidaridad, de pésame. Reconocemos la huella dejada por el señor presidente de la República en la historia, pero la vida tiene que continuar y el país debe avanzar. Asimismo, ustedes saben que nosotros hemos venido no solo organizando este comando, sino que hemos venido también recogiendo cantidad de inquietudes de todos los sectores, y en ese sentido convencidos estamos de que ha llegado la hora de la unidad nacional, la hora del gran diálogo nacional en función de los más sagrados intereses de la República. Queremos reiterar una vez más nuestra mejor disposición, encuentro necesario a la reconciliación del país, a que podamos desarrollar una campaña de altura, de nivel, sin desconocer los graves problemas que hoy afronta nuestro país. Hacia allá debe estar dirigido el debate. Si el problema de la violencia, la inseguridad, la escasez de alimentos, la inflación, los problemas que hoy padecen buena parte de los poblados de todo el país, con la falta del suministro de energía eléctrica, la solución necesaria a esos problemas, ese debe ser el debate nuestro. Y así lo hemos asumido. Este comando de campaña que nosotros hemos venido trabajando en estos últimos días y en estas últimas horas, tiene una conformación, por eso decimos que es un comando que esperamos no solamente incluir a quienes ya han tenido responsabilidades en el comando, sino también a la diversidad, en la pluralidad necesaria de todos los sectores de la vida nacional, que creemos que es necesario y que además es posible construir de verdad un país de iguales, tal cual lo prevé nuestra Carta Magna, la Constitución. Un país donde podamos incluir
y no segregar. Un país donde podamos construir y no destruir. Un país donde podamos avanzar y no arrasar. Ese es el país que queremos la mayoría de los venezolanos. Y por eso reiteramos nuestro llamado a los compañeros que hoy, en las condiciones de este nuevo proceso electoral, nos conseguimos una vez más en condiciones de adversarios, mas no somos enemigos. Nosotros, quienes entendemos la política como el arte para el crecimiento colectivo sobre la base del debate de las ideas, no venimos a la política a buscar enemigos. Venimos a la política a diferir, a debatir y a construir democracia. Reconocemos a quienes piensan distinto a nosotros y por ello representamos a un sector importante del país. Es por ello que hemos decidido, después de largas discusiones, de debates y por supuesto escuchar planteamientos a los fines, repito, de hacer de este comando de campaña un comando amplio, inclusivo, abierto, plural, diverso, un comando igualmente descentralizado. Que podamos ir a los sectores organizativos más cercanos a la gente, al barrio, conocer de ellos la realidad social, de manera que esa realidad social del barrio, de los sectores más deprimidos, de los más humildes, sean materia que alimente de manera fehaciente, real, el programa de gobierno de nuestro candidato para la asunción futura, si Dios quiere, del nuevo gobierno de unidad nacional que conformaremos en los próximos meses. En este comando de campaña, ustedes ven que está conformado por un comando político estratégico. Este comando político estratégico es una unidad superior de consulta permanente del candidato presidencial y que a su vez recibe también formaciones, propuestas, sugerencias que de alguna manera determinan el diseño de las estrategias producto del desarrollo de los escenarios y las acciones que tenemos que ejecutar en las fases operativas de nuestro comando de campaña. Después están tres coordinaciones importantes que yo creo que son las más relevantes y de ahí en adelante otras estructuras. La coordinación política dirigida por el doctor Ramón Guillermo Aveledo, con la responsabilidad de mantener una comunicación y un vínculo diario, permanente con las organizaciones políticas y sociales que acompañan este proyecto de país que representa Enrique Capriles Radonsky. Una coordinación operativa que dirige el alcalde Carlos Ocarí y que tiene una gran responsabilidad que Carlos ahorita pudiera explicarla en detalle. Pero una característica de esta nueva estructura del comando de campaña viene dada precisamente por la necesidad no solo de descentralizar, sino también desconcentrar algunas de las áreas que hasta ahora fueron materia del Comando Nacional. Me refiero a los comandos zonales, los comandos estadales, los comandos municipales, parroquiales,
los comandos por centros electorales y un comando que para nosotros va a ser básico y determinante en este nuevo esquema de acercarnos a los sectores más vulnerables ante la falta de políticas del Ejecutivo Nacional, que son los sectores de las barriadas de todo nuestro país. Estamos hablando de los comandos comunitarios de acción social, que ya el alcalde Ocarí nos va a dar los detalles de cómo va a desarrollarse la interacción y la recepción del material de estos comandos, repito, para alimentar las propuestas nacionales que nosotros vamos a entender y vamos a recoger en el plan nacional que Dios mediante, en el marco de la Constitución de la República de Venezuela, vamos a implementar en el país una vez Enrique Capriles, presidente de la República. El día de ayer, ustedes saben que Enrique Capriles no se hizo la postulación directamente en el Consejo Nacional Electoral. El día de ayer, quiero informarle al país nacional, y en esto queremos ser bien responsables. Desde el día de ayer, en horas de la mañana, manejábamos informaciones muy serias y de fuentes fidedignas, incluso de organismos de seguridad, de inteligencia del propio gobierno, que se preparaba contra el candidato Enrique Capriles una emboscada en las inmediaciones o en las propias instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Cosa que nos parece y que evaluamos como muy delicadas, que este país está reclamando paz y tranquilidad. Y los compañeros del comando Hugo Chávez, que han venido hablando de paz y de tranquilidad, pero no es lo que dicen sus palabras, sus discursos, deberían honrar, y la mejor forma de rendirle tributo al presidente de la República fallecido y a sus seguidores es garantizando la paz y la tranquilidad en el país. Esto de ayer nos permitió a nosotros, en las evaluaciones que hiciéramos previamente, recomendar a nuestro candidato que no asistiera al Consejo Nacional Electoral, pues no estaban dadas las condiciones para que en términos regulares se produjera la formalidad de inscripción de nuestro candidato. Fue tan delicada la circunstancia que el representante del comando de campaña, a quien se le asignó tal responsabilidad ante el Consejo Nacional Electoral y acudió con la documentación, previas conversaciones con los representantes del ente electoral, tenía limitaciones serias para poder ausentarse de las instalaciones del propio centro electoral o del propio ente electoral. Razón por la cual debió salir por una vía de escape distinta a la natural, incluso con vehículos y escoltas del propio Consejo
Nacional Electoral. Un funcionario designado por nosotros. Ahora, imaginémonos nosotros qué hubiese ocurrido en estas condiciones, y es allí entonces nuestro llamado y nuestro alerta al país nacional. Nuestro llamado al gobierno. Actuar con prudencia, con cordura, con sensatez, pero especialmente con mucha responsabilidad. Estamos en un momento muy agudo y muy difícil en el país. ¿Qué pudiera ocurrir en Venezuela si Enrique Capriles Radonsky, no solamente allí, en cualquier parte del país, se ve comprometida su integridad física, que pudieran surgir escenarios que nadie quiere? Y por eso es bueno alertar no solamente al país, sino al propio gobierno nacional. En estos procesos democráticos, donde debe privar el interés del país y no el interés exclusivo de un partido frente a las instituciones del Estado, es el Estado el primer interesado en garantizar la paz y la tranquilidad de todos los ciudadanos. Estas fotografías que ustedes ven acá circulan en las redes sociales. Incluso estas fotografías que circulan en las redes sociales se le enviaron el día de ayer en horas de la mañana al propio candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky. Ahora, permítanme ustedes, además de la condición en desventaja que hemos asumido en función de garantizar esa tranquilidad y esa paz que reclamamos al gobierno, accedimos a ir al proceso electoral, con todo y que las condiciones siguen siendo de mucha desventaja frente a nosotros. Y no es porque lo diga el gobernador del estado Lara. Expresiones, por ejemplo, como las del señor ministro de la Defensa, a quien exhortamos a asumir de manera institucional la responsabilidad que le ha otorgado la Constitución bajo juramento. Además de eso, esto se hace permisible a la luz y a los ojos del propio gobierno nacional. Esto en un país democrático, en un país verdaderamente democrático, esto sí requiere de verdaderas investigaciones. Ahora, la pregunta que uno se hace, el gobierno, ustedes saben, ha iniciado una campaña de persecución contra líderes importantes de la alternativa democrática del país. Desde aquí les decimos, vayamos a un proceso donde sea el pueblo, la gente, que valore nuestras ejecutorias y nuestros planteamientos. Por eso decía, nosotros queremos ir, y así lo vamos a hacer, a una campaña donde prele el respeto
una campaña de mucha altura, de mucho nivel, pero en esa campaña es difícil desentendernos del problema del país. ¿Cómo no podemos nosotros desde allí criticar que son muchos los hogares del país, muchas madres, fundamentalmente la clase trabajadora, los pobres de este país, que hoy no tienen acceso a la cesta alimentaria? ¿Cuántos pobres del país que hoy van de un mercado, de una bodega a otra, no consiguen lo que conseguían hace 3 meses atrás? Y si lo consiguen 100 y 200% más caro. ¿Cómo podemos sacar del debate político el tema degradante del servicio de salud pública en Venezuela? La ausencia de medicamentos esenciales para la vida de las personas humildes. No se consigue, hermano. ¿Cómo podemos sacar del debate político el problema diario que se vive en las regiones? Quizás en Caracas no, por razones políticas. Pero doctor, en Barquisimeto se va la luz no menos de 4 o 5 veces al día. Y así como ocurre en Lara, ocurre en Falcón, ocurre en Oriente, ocurre en Barinas. Esos son los temas que debemos debatir, y no el tema de la persecución. Esto es muy delicado, y nosotros en las próximas horas vamos a recurrir al Ministerio Público para hacer las denuncias formales, a los fines no solo que se investigue, porque hay muchas cosas que se pretenden investigar y se quedan en el camino, que se determinen responsabilidades y que el Ejecutivo Nacional también se pronuncie sobre estos hechos. Porque hemos visto en estas últimas horas, el día de ayer, el país sumido en una gran crisis económica, social y política, que ha movido las estructuras del propio gobierno. Pero el comando de campaña de nuestros adversarios prácticamente son los altos funcionarios del gobierno nacional. Hoy, por ejemplo, este diario de circulación nacional, fíjense lo que dice: PDVSA se moviliza a favor de Maduro. El ministro de Petróleo y Minería, presidente de la empresa, afirma: la corporación y sus trabajadores estarán en la primera fila de la campaña electoral. Ahora, PDVSA no es de todos los venezolanos. Todos esos funcionarios, todos, incluyendo al señor ministro presidente de PDVSA, no solamente estaría incurriendo en peculado de uso, sino en otros delitos planteados en la propia ley contra la corrupción. Entonces, todo esto que nosotros, estas son las realidades que tenemos por delante. Frente a estas realidades, por eso decía, sin titubeos, sin miedos, pero con compromiso y con responsabilidad, los que creemos que sí hay una esperanza cierta para construir un país donde podamos reencontrarnos, reconocernos en nuestras diferencias, reconciliarnos como hermanos venezolanos que somos, donde podamos convocar a quienes hoy están con nosotros o los que mañana no están, para construir esa Venezuela de verdadero progreso. Allí es donde nosotros decimos: hermanos, llegó la hora de la unidad. Que nadie se quede en su casa. Y por eso los comandos, no es el comando de Caracas exclusivamente, es el comando en la casa,
es el comando en la esquina, en la cancha, es el comando en la empresa, el comando en la iglesia, en las universidades, es desplegarnos. Por eso esto tiene que ser una campaña envolvente, no es una campaña de exclusiva responsabilidad de quienes estamos aquí del candidato presidencial, es Venezuela. Y en ese compromiso por Venezuela, todos tenemos responsabilidades, todos, sin ninguna excepción. No tendríamos ninguna excusa posterior para quejarnos o para lamentarnos. El poder hoy lo tiene cada ciudadano en su mano. El convencimiento al amigo, al familiar, y después el voto, que es la herramienta que nos ha dado la democracia para poder ostentar la responsabilidad de dirigir los destinos de este país. Por último, para darle la palabra a Carlos, quiero decirles que nosotros hemos decidido en esta estructura de nuestro comando poner el acento en lo social. Y poner el acento en lo social para nosotros implica habilitar el espacio de la calle. Nuestra campaña no va a ser de 4 paredes con aire acondicionado. Nuestra campaña es calle, parejo, hoy y mañana, el sábado y el domingo, en la mañana y en la tarde. Y ya Carlos lo explicará. Y en ese acento de lo social, tomando como espacio la calle, entendernos con todos los sectores, sin excepción. Y más que entendernos, habilitar el tiempo que sea para conocer las necesidades, especialmente de los más pobres, de los sectores más deprimidos de la población, de los que hoy sufren la falta de políticas del Ejecutivo Nacional. Por ello, a partir de esta semana, nos desplegamos por el territorio nacional con nuestro mensaje y nuestro comando de campaña, que hemos decidido llamarlo el Comando de Campaña Simón Bolívar, en honor a nuestro máximo padre, el Libertador. Quiere decir que este Comando Simón Bolívar nacional debe penetrar en el nombre de Dios y la Virgen cada barrio, cada casa, cada centro de trabajo, cada espacio deportivo, cada iglesia, cada universidad, para que a través de él podamos no solo iniciar un proceso necesario de concientización colectiva, sino también de recoger las verdaderas prioridades de la gente, para que esas sean las prioridades de un gobierno de cara a las realidades del país. Quiero dejarles a Carlos un poco para los detalles de la parte organizativa. Pues eran las palabras de Henry Falcón, jefe de comando de campaña de Enrique Capriles Radonsky, que como ha informado se llama Comando Nacional Simón Bolívar. Ahora toma la palabra el director de este comando, Carlos Ocariz. Vamos a escuchar. Como dijo el gobernador, también está Ramón Guillermo Aveleo con nosotros como coordinador, director de todo lo que es la parte organizativa desde el comando de campaña. Nosotros ya tenemos... En Venezuela ya tenemos 100 días bajo el gobierno del señor Nicolás. Y en 100 días hemos visto cómo en solo 100 días el señor Nicolás se ha dado la tarea de hacer más pobres a los pobres. Y por supuesto que aquí en Venezuela hayamos tenido una devaluación
de casi 50%, un desabastecimiento absoluto en cada uno de los comerciales. Cuando uno va a un comercio tiene que hacer un tour entre varias bodegas para poder comprar los productos de primera necesidad. Pero aparte de eso, hemos visto cómo se ha incrementado la violencia. Parte de esa violencia es la denuncia que hoy estamos haciendo, una denuncia muy seria de lo que estamos viviendo aquí en Venezuela. En solo 100 días el señor Nicolás ha prácticamente hecho mucho más pobre a todos los venezolanos, o ha hecho mucho más pobre a todos los venezolanos, y en solo 100 días ha demostrado que el señor Nicolás es un pésimo gobernante. Y bien lo decía el pueblo siempre lo decía y tenemos años escuchándolo, no es culpa del presidente, es culpa de su entorno que ha dado demostraciones en los distintos ministerios y ahora que tienen desde hace 100 días gobernando, que realmente no saben gobernar, que son un desastre gobernando. Y eso es lo que nosotros queremos hacer énfasis. Y ante esto, como dice nuestro candidato Capriles, no vamos a luchar, no vamos a quedar en la casa viendo cómo destruyen al país. Esto que estamos empezando el día de ayer es una lucha épica. Es una lucha épica porque es una lucha contra el poder, contra los poderosos, contra los que han destruido a nuestro país. Y una lucha épica no la dan solamente 3, 4, 5 personas. Esta es una lucha épica que tiene que ser dada por millones de personas. Y es por eso que, tal cual decía nuestro jefe del comando, Henry Falcón, nosotros tenemos que todos activarnos. Esto no es una tarea de un partido político, de unos partidos políticos, no. Esta es una tarea de todo el pueblo venezolano, porque aquí nosotros tenemos otra visión de país. Porque la visión de país que nosotros proponemos es una visión de inclusión, donde todos entren, donde no porque pienses distinto te vamos a apuntar con una pistola en la cabeza, porque simplemente tienes otra visión y otra manera de ver nuestro país. No, en nuestra propuesta de inclusión entran todos, pero también entran todos para estar mejor, para que tengamos más y mejores empleos, para que tengamos mejores condiciones económicas, para que por supuesto tengamos una educación de calidad, una salud de calidad. Y esa lucha épica la tenemos que dar todo el pueblo unido. Es por eso que nosotros, la característica de nuestro comando de campaña, nosotros no tenemos ni recursos, ni el poder, nosotros no tenemos tampoco todo lo que está detrás del poder con sus instituciones. Nosotros solo tenemos algo que a los otros les falta. Nosotros tenemos corazón, tenemos pasión, queremos dar y ganar esta lucha épica para cambiar nuestro país. Y esa lucha épica los invitamos a ustedes a participar. A partir de ahora, y esto lo estamos activando el día de hoy, ya vamos a tener nuestros teléfonos 0800 100 92 94, repetimos 0800 100 92 94, 24 horas al día, perdón, 0800 100 92 24. Me faltan lentes ya, ¿no? También nuestro email, correo electrónico, contacto@comandosimonbolivar.com y el Twitter @comandosb, S de Simón, B de Bolívar, comando SB. Y desde ya estamos trabajando, esta mañana tuvimos reuniones con todos los partidos políticos, tenemos buenas noticias, ya tenemos en casi el 85% del país, por consenso, además, designados los jefes de campaña, directores de campaña, coordinadores de organización de cada uno de los estados del país, por consenso entre todos los factores políticos. Si Dios quiere, de aquí a 48 horas ya tenemos el 100% de todos los estados del país ya con nuestros jefes de campaña respectivos y todos escogidos por consenso, porque aquí sabemos que nuestra tarea es mucho más grande que nosotros mismos, es la tarea de realmente reconstruir nuestra patria y nuestro país. Aparte de eso, ya estamos trabajando y si Dios quiere, para dentro de pocas semanas ya vamos a tener el 100% de todos los testigos de mesa de los demás de 40.000 mesas de votación y 13.800 centros de votación. También este mensaje va para aquellos que fueron funcionarios o miembros de mesa en el proceso
del pasado octubre del año 2012, que se incorpore, que vuelva, lo necesitamos. En esta lucha épica necesitamos su trabajo, su apoyo, por supuesto su compromiso. Ya los mecanismos, como lo mencioné, tanto el Twitter como el email y el teléfono, para poder incorporarse o en su propio municipio, en su propio centro de votación, en su propia comunidad, porque nuestra campaña va a ser una campaña comunitaria. De ahí venimos Henry, de ahí venimos nosotros, del trabajo popular, del trabajo de base, creemos en eso, no lo decimos como unas palabras huecas y vacías, sabemos el potencial que tiene eso y por eso somos unos devotos de lo que es la participación popular y el trabajo con las comunidades, y es lo que nosotros vamos a practicar aquí en la campaña. Por eso que tiene que ser una campaña de millones, no es un comando de campaña, son millones de comandos de campaña regados por todo el país. Y aquellas personas, y este mensaje final para responder las preguntas, aquellas personas que votaron en el pasado 7 de octubre por Enrique Capriles, le decimos que hoy hay mucho más razones para votar por Enrique Capriles el próximo 14 de abril. Nosotros necesitamos que todo el pueblo se movilice. Si en aquel momento teníamos razones para querer y soñar con un país distinto, ahora hay mucho más razones para querer y soñar por un país distinto. Que nadie de los que votó por nuestro candidato Capriles el 7 de octubre se quede en su casa. Todos tienen que votar. Los necesitamos. Aquí no hay ninguna excusa que valga. Y aquellas personas que creían en el presidente Chávez, pero que también están padeciendo lo que han sido los 100 días de gobierno del señor Nicolás, oye, pensemos en su propio futuro, pensemos en su país y piense bien su voto. El voto es suyo porque aquí todos es Venezuela. Bueno, muchísimas gracias y ahora sí, si hay alguna pregunta para cualquiera de los tres. Ramón, ¿tú quieres agregar algo? No, pero para acá, para que no está marcado. Bien, hemos estado transmitiendo a esta hora desde el denominado ahora Comando de Campaña Nacional Simón Bolívar. Es así, vamos a hacer una pausa y regresamos en minutos con más noticias. Manténganse en sintonía. La minería parece haber cumplido un rol importante en la historia del desarrollo y consolidación industrial, logrando un crecimiento económico sostenido. La historia sugiere que la minería tiende a atraer grandes inversiones y generar rentas considerables que pueden financiar inversiones adicionales, estimular el desarrollo de la infraestructura, pagar salarios relativamente altos y apoyar el desarrollo de la industria manufacturera local para el procesamiento de los minerales. Pero la minería no sería un tema polémico si fuera solo una industria más, con aspectos negativos y positivos similares a la mayoría de las demás actividades económicas. La minería hace uso intensivo de la tierra y de los recursos ambientales, conduciendo muchas veces a una degradación ambiental significativa y duradera. Los proyectos mineros necesariamente merman o agotan los yacimientos minerales que explotan, con una vida útil limitada y habitualmente corta para cualquier proyecto. La minería tiende a requerir uso intensivo de capitales, utiliza tecnologías que disminuyen las necesidades de mano de obra y los rápidos cambios tecnológicos han reducido sistemáticamente las oportunidades de empleo local. Los defensores de la minería exageran el rol de ella en el desarrollo económico. La minería cumplió un rol muy modesto en el proceso de industrialización y en la definición de los patrones de crecimiento sostenido. La minería fue y será parte de un patrón complejo de desarrollo institucional, tecnológico y empresarial que abarca también a la agricultura, la industria, el comercio y los servicios. La vida de la Tierra está en nuestras manos y de todos depende que sigamos teniendo planeta. Soy Karen Vitón y aquí se habla verde. Agradecemos a Charrasca Clinic y Alcaldía de Chacao. Saber Vivir fue presentado por Farmatodo Me Hace Bien, sede de Las Mercedes. Cada vez más
aumentan el número de pacientes con enfermedades oncológicas. Y esta es una de las principales preocupaciones de nuestros pacientes. En el Centro Diagnóstico Docente Las Mercedes tenemos los últimos equipos para un diagnóstico temprano y tratamiento oncológico como el Gamma Knife, que ofrece una cirugía de precisión milimétrica. En el CDD de Las Mercedes no le tomará semanas ni meses conocer su diagnóstico. Usted puede confiar en nosotros, en el CDD en Las Mercedes. Nos ocupamos hoy de su salud de mañana. Quiero sentirme bien y con energía siempre. Siempre que veo a mi bebé crecer, me lleno de emoción. Me emociona probar algo nuevo para sorprenderlo. Este color es perfecto. Estos son perfectos para mi mamá. Ella merece lo mejor. Hay un lugar donde encuentro de todo para vivir mis emociones. Farmatodo me hace bien. La Venezuela que sueñas. Una Venezuela tranquila, en paz, como debe ser. Pues usemos los valores que nos enseñaron nuestras casas y pues con un país feliz. No existan odios ni rencores, sino que más bien podamos crecer y unirnos todos como venezolanos que somos.